Ok, entonces como les comentaba, esta clase tiene como objetivo resolver otro ejemplo de cómo se simula un diagrama de procesos. En este caso, un diagrama de procesos bien similar al que resolvimos en las clases anteriores, este ejemplo de Otto Williams. Pero en este caso, ya, es un diagrama que quizás, bueno, que tiene unas unidades distintas, en el sentido de que, a diferencia del ejemplo anterior, ahora, por ejemplo, la unidad de separación, que en este caso corresponde a la unidad de separación flash, aquí está la separación, la etapa de purificación de los productos, se va a modelar utilizando ecuaciones fenomenológicas, un modelo fenomenológico. ¿Ya? A diferencia en el otro caso donde usábamos aproximaciones. Y lo mismo para el caso del reactor, y en este caso también tiene una diferencia respecto al ejemplo anterior, que ahora este reactor se puede modelar como un reactor tipo PFR, ¿ya? Y eso implica que tendríamos que resolver ecuaciones diferenciales, ya numéricamente. Y eso, como lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a aprovechar de este mismo ejemplo para implementar o acordarse o aprender a implementar un enfoque algebraico de los reactores que tienen descripciones como PFR, que es básicamente un enfoque que se puede modelar como NCSTR en serie. Entonces, básicamente esas son bueno, las características quizás distintivas de este ejemplo respecto a lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, básicamente de ese diagrama que aparece, que les mostraba, la idea es un proceso que tiene una etapa de reacción química, en este caso es una ecuación química de equilibrio, ya donde tenemos que una materia prima se transforma en un producto de interés B, ¿ya? La cual se verifica en un reactor de tipo flujo-pistón, con modelo de flujo tipo PFR, y luego de esto viene una operación de separación, ya mediante un equipo flash, que opera a 2 atmósferas de presión y de manera isotérmica. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la configuración que el equipo tiene, que existe un sistema de control que permite modificar la temperatura, y eso va a implicar que nosotros para nuestros análisis vamos a asumir que la temperatura es un valor, ya sea un valor conocido o un valor por determinar, pero para la simulación va a ser un valor seguro conocido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que podría ser una temperatura fija o podríamos estar dentro de un rango de trabajo. ¿Ya? O sea, vamos a asumir que el sistema tiene este supuesto de un isotérmico, se puede entender que el sistema tiene un controlador de temperatura que funciona perfecto. ¿Ya? Entonces, básicamente con eso asumimos que ese valor se conoce, que igual la temperatura del sistema es igual a la temperatura de consigna, que siempre es una variable que yo tengo que definir. ¿Okay? Entonces, y la idea de esto es para tratar un flujo, el proceso trata un flujo de alimentación, ya que tiene en este caso un valor de 10 litros por segundo, con unas concentraciones de las componentes de interés de 1 mol por litro y de 0 mol por litro. ¿Ya? O sea, no entra B, solamente entra A de interés. Entonces dice que al sistema, una vez que sale del reactor, ingresa al separador flash para la separación. Entonces luego dice el efluente gaseoso del separador flash ya corresponde a donde se supone que está concentrado el producto deseado. Entonces básicamente podríamos decir que acá es de donde se va a extraer el producto deseado, que como es una reacción de A para producir B, acá estaría probablemente la corriente sería rica en B. ¿Ya? Y por otro lado, una parte del fondo del equipo, como dice acá, que contiene el compuesto A sin reaccionar, el compuesto que todavía no ha reaccionado, ¿no es cierto? La idea es que se recicle hasta la alimentación del reactor, mientras que el resto se purga, ¿ya? Y aparece un dato que, claro, que tenemos que identificar, que corresponde a la fracción de purga. ¿Cómo se va a entender la fracción de purga? Se va a entender como del total, básicamente sería mejor. Sería la purga con respecto al total del flujo que se puede purgar. ¿Ya? En este caso sería algo así como la fracción de purga sería el F7 partido por el F5. ¿Ya? El eta sería el F7, que es, perdón, lo que se puede purgar, perdón, el F6 partido por el F5. Porque ahí entonces tendríamos, como les comentaba, la fracción de purga. ¿Ok? Entonces, sería F6 entonces partido por F5, que sería lo que está saliendo. Entonces nos piden, ya para este sistema, determinar el volumen del reactor, o sea, por ejemplo, si un determinado
recipiente, el cual tiene un controlador de nivel, entonces eso sería equivalente a determinar la consigna del controlador de nivel, asumiendo que este funciona de manera perfecta. ¿Ya? Y también el porcentaje de purga que del sistema que permitan, y en este caso aparece el criterio para determinar esos dos variables, que es la función de beneficio económico, ya que la idea es maximizarla, que se encuentra ahí. Ya corresponde a ese valor que la idea es maximizarlo, donde si ustedes observan, acá aparece el producto deseado, y tenemos acá dos términos que los pueden identificar, que correspondería, por ejemplo, en este caso a un término que tiene que ver con el flujo de reciclo. Ya en ese caso es un flujo de reciclo que es volumétrico, está en litros por segundo, y ese flujo de reciclo, ese costo asociado a ese flujo de reciclo se podría entender, por ejemplo, como el bombeo, asociado a este reciclo, lo que se tiene que devolver. Y tienen también otro término que resta esta función que se quiere maximizar, que corresponde a, en este caso, el volumen multiplicado por una constante, ¿ya? Y que básicamente se podría entender que es el volumen del PFR, y que se podría entender como quizás, por ejemplo, el costo relacionado con los soportes, si es que el equipo no está construido, o directamente el costo de construcción anualizado del equipo. ¿Ya? Entonces esto está en unidades, las unidades que aparecen acá sería, por ejemplo, el B top, que aparece acá, sería el flujo molar de B en el efluente gaseoso del flash, o sea, sería el F4 molar, por ejemplo, ¿ya? Del componente B, ¿ya? Y esto está en gramos mol por segundo, ¿ya? Luego tenemos el V, que sería el volumen, y en este caso, el volumen creo que está en, bueno, aparece un poco más ahí, litros, el volumen está en litros, ¿ya? Y bueno, acá la temperatura estaría en este caso, la temperatura del flash en Kelvin, hay que reemplazarla en Kelvin, y FR, como les comentaba, denota el flujo volumétrico, en este caso del reciclo, que lo vamos a llamar simplemente F7, porque si ustedes observan en el diagrama de procesos, el flujo de reciclo está descrito como F7. Entonces, básicamente esa es la descripción del problema. ¿Ok? ¿Y cuáles son las antecedentes que nos entregan? Primero, que el flash opera con una temperatura fija y conocida, ya que, como les decía, equivalente a interpretar que este sistema tiene un regulador de temperatura que funciona de manera adecuada, porque esto lo vamos a hacer al final en el estado estacionario, por lo tanto uno puede asumir que en el estacionario, asumiendo que el recurso de control no tiene limitaciones, entonces eso va a ser así. También por motivos de espacio y disponibilidad, el volumen tiene un determinado rango de trabajo, que va, en este caso es bastante alto, igual es de entre 250 y 1500 litros. Y también por motivos de operación, la fracción de purga se va a mover entre casi nada de purga y casi todo de purga, ¿ya? O lo que es lo mismo, casi todo de reciclo y casi nada de reciclo. Son complementarios, ¿ya? Y bueno, algunos datos que son relevantes, que son básicamente, si es que se necesitan saber, está el peso molecular de los compuestos de interés, la densidad de los compuestos de interés, las constantes de reacción, las cuales se van a asumir fijas, porque no va a ser una variable la temperatura del reactor, se va a mantener fijo, por lo tanto es de esperar que esas constantes no cambien para la simulación. Bueno, también ahí necesitamos conocer el equilibrio cómo se va a modelar el equilibrio en el separador flash, y eso implica que, bueno, tendríamos que hacer los supuestos necesarios de acuerdo a las características de los componentes. En este caso, vamos a asumir que el equilibrio se puede modelar siguiendo la ley de Dalton y Raoult, o sea, ambas fases son ideales, y como necesitamos vamos a ocupar la ley de Raoult, necesitamos una expresión para las presiones de vapor, que son estas expresiones tipo Antoine, ya donde la temperatura está en Kelvin, en este caso sería la temperatura del flash, ¿ya? Y en este caso la presión de vapor está en atmósferas, ¿ok? Y bueno, y esos son los datos que son relevantes, porque también nos comentaron que acá esto estaba funcionando a 2 atmósferas. La temperatura del flash en este caso se mantiene constante, igual a 410 Kelvin. Y creo que aquí están todos los elementos que son relevantes, ¿ya? Entonces, acá yo les comentaba que cuando nos enfrentamos a una simulación de un diagrama de procesos, ¿ya? Eh, tenemos dos formas de simular, y como acá dice, podemos simularlo mediante el método basado en ecuaciones simultáneas, o también podemos utilizar el método secuencial, ¿ya? En ambos casos, independientemente de esto, como dice luego en el PDF que les envié, mm, para este típico ejemplo de un proceso con etapas de reacción, separación y reciclo,
Su simulación puede ser implementada mediante estos dos enfoques, y en cualquiera de los dos casos, primero es necesario presentar el modelo del sistema para analizar si es que podemos simularlo, si es que podemos resolver, si es que están los grados de libertad disponibles, ¿ya? Y bueno, para realizar el modelado, observamos que básicamente lo que queremos hacer finalmente es encontrar las condiciones de operación de este sistema tales que maximizan esta función de costo. Y esta función de costo tiene asociado flujo, en el caso por este término BTOP, ¿ya? Tiene asociado también un flujo asociado por el flujo de reciclo, tiene asociado una temperatura, pero eso es una temperatura que es conocida, fija, ya que en ese caso corresponde a la temperatura del flash, ¿ya? Y tiene también asociado un volumen. Y ese volumen es una variable de decisión, puesto que, como ustedes pueden observar acá, tiene un rango de donde vamos a hacer la búsqueda de nuestras condiciones de operación. Entonces, para conocer la función objetivo, solamente necesito información de flujos que son desconocidas, porque el resto o es una variable que vamos a iterar, como en el caso del volumen, o es una variable fija y conocida, como en el caso de la temperatura, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que el flash es un sistema, se puede definir o se puede interpretar como sistema, un proceso que está operando de manera isotérmica, o sea, se conoce su temperatura y la vamos a mantener fija para la simulación. Observamos que no es necesario definir balances de energía, porque en ningún lugar son relevantes, porque se asume que el reactor tiene una constante de reacción directa e inversa, la cual se va a mantener fija, por lo tanto no es necesario conocer la temperatura ahí. En el flash la temperatura sí es necesario conocerla y se conoce, o sea, no es una incógnita, por lo tanto el balance de energía, si bien me podría servir para identificar el calor que se requiere para llegar a esa temperatura, o la energía, perdón, que se requiere para llegar a esta temperatura, no es relevante. Y básicamente eso. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, podemos indicar que básicamente no es necesario. No es necesario plantear balances de energía, o lo que es lo mismo, solamente es necesario plantear balances de materia del proceso y, por supuesto, las relaciones adicionales para poder describir, ¿ya? Y con respecto a la dependencia del tiempo, básicamente acá estamos resolviendo un problema de identificación de variables operacionales para un diagrama de procesos que opera en continuo. Aquí no hay etapas que son discretas, o, por ejemplo, etapas que operen en lote, batch. Por lo tanto, identificar esas condiciones de operación es lo mismo que identificar las condiciones de operación del sistema en estado estacionario. O sea, básicamente el modelo que vamos a describir es estacionario. Entonces, esta justificación que ustedes ven acá, en estos dos párrafos, sería bueno hacerla siempre, ya puesto que nos ordena bastante en el sentido de acotar en los modelos que vamos a obtener. Vamos a trabajar con modelos estacionarios, vamos a trabajar solamente con balances de materia y relaciones adicionales que se requieran, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho a encauzar nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, lo que hay a continuación, ya de aquí en adelante en este PDF, corresponden a los balances de materia, a los distintos elementos, más las ecuaciones adicionales que debiesen cerrar los grados de libertad. Entonces, lo vamos a revisar, porque ustedes tienen este diagrama, y vamos a ir a conversar sobre los grados de libertad, al igual como lo hicimos en el diagrama de Otto Williams, ¿ya? Entonces, para este diagrama de proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a modelar, vamos a presentar el modelado siguiendo el orden de izquierda a derecha, ¿ya? Asumiendo que la primera unidad de izquierda a derecha a analizar va a ser aquella donde entra el flujo de materia que viene desde afuera, o sea, el F1. Eso quiere decir entonces que el modelo que vamos a mostrar va a partir primero mostrando el modelo del mixer, luego va a seguir con el reactor, luego vamos a ver cómo se está modelado el flash, para finalmente llegar hasta el separador de corrientes. Y de esa forma entonces, cuando tengamos, porque ya analizamos todas las unidades, vamos a hacer el análisis final de los grados de libertad, que está de hecho en este PDF, y la idea es ir comentándolo y ir revisándolo, y si tienen dudas me interrumpen. Entonces, partimos con los balances y básicamente el objetivo será al final ser capaces de plantear el modelo que nos permita obtener la descripción del B que está por arriba, porque necesitamos calcular la función objetivo, por lo tanto vamos a tener que plantear los balances también a todas las unidades, porque dependen de las unidades precedentes.
Dicho eso, entonces partimos con el balance de material mixer, y básicamente el balance de material mixer es, bueno, dice que básicamente lo que entra igual a lo que sale siempre, ¿no es cierto? Y básicamente en este caso al mixer va a ingresar por materia en este caso por la corriente 1 y por la corriente 7. ¿Ya? Y entonces diríamos que la corriente 1 y la corriente 7, balances de materia, va a entregar la información de la corriente 2. ¿Ya? Para efectos de ser ordenadas y ordenados con los cálculos que vamos a hacer, vamos a definir que cada corriente, la corriente 1 hasta la corriente 7, se va a describir por tres variables que la definen completamente. ¿Ya? O sea, F1 realmente va a ser un vector, F7 también va a ser un vector, F2. Y esos vectores van a estar compuestos por tres escalares. ¿Ya? Vamos a decir entonces que vamos a poner FI, que va a ser la corriente FI, va a estar descrita por el flujo total, ¿ya? De la corriente I, por ejemplo, el flujo volumétrico, porque ahí se puede asumir que la densidad se mantiene constante, por lo tanto, flujos volumétricos nos ayudan si es que vamos a trabajar con concentraciones molares. ¿Ya? Y también vamos a definir entonces el flujo volumétrico total en litros por segundo, por ejemplo, para ser consistente con la unidad de F1. Y el resto de los elementos que van a describir completamente las corrientes de proceso, que son incógnitas y que vamos a describir con la simulación, van a ser la concentración de cada uno de los componentes en la corriente determinada. Es decir, sea, I, que va a estar en mol por litro, por ejemplo, concentración molar, y CB,I también en mol por litro. ¿Okay? No necesitamos la temperatura, como les explicaba, porque la temperatura no ayuda a la descripción del sistema. ¿Ya? Si es que ayudara a la descripción del sistema, si es que fuese una variable que tenemos que determinar, entonces sería un vector que tendría cuatro componentes. Sería también la temperatura. ¿Ya? Y si, por ejemplo, estuviésemos trabajando con gases reales, entonces quizás la presión también sería importante. ¿Ok? Y así uno puede seguir agregando propiedades, ¿ya? De acuerdo, por supuesto, a la necesidad del sistema. Y nuevamente acá, definir esto al principio nos ayuda porque cuando programemos, cada una de las corrientes va a tener un orden. Y ese orden va a ser replicado en cada una de los distintos lugares del diagrama de proceso. Al igual, por ejemplo, como en el diagrama de Otto Williams, donde lo que hacíamos era que el flujo total estaba descrito por 6 flujos másicos parciales. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, es equivalente a lo que vimos en Otto Williams, donde teníamos para la corriente I el flujo de A hasta el flujo de P, para cada una de las corrientes, para la corriente iésima. Y esos eran los flujos másicos parciales. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con una configuración un poco distinta, puesto que ahora vamos a trabajar con flujo volumétrico y composiciones. Y el motivo, como les explicaba, es porque la densidad se va a asumir constante, o sea, flujo volumétrico, flujo másico va a ser similar, y también porque las concentraciones son relevantes para los cálculos en el reactor en ese caso. ¿Ya? Y en el Flash, por ejemplo, sí son importantes las concentraciones, pero son más importantes las fracciones molares. Entonces, otra opción podría ser, o vamos a poner acá, o también lo podríamos describir como la corriente iésima, como el flujo, por ejemplo, másico o molar. Por ejemplo, pensemos molar de la corriente I en mol por segundo, composición de A, fracción molar, y fracción molar de B. Esa también sería otra forma de describir. Pero si observan, en cualquiera de los dos casos, el número de propiedades son 3, porque con eso describimos desde el punto de vista práctico las corrientes del proceso. ¿Ya? Si ustedes han trabajado alguna vez con HYSYS, ¿ya? Y con Aspen, y con SuperPro, y bueno, de distintos simuladores, generalmente ustedes pueden encontrar que las corrientes de proceso se expresan para una simulación de un diagrama de planta completa en una tabla, donde esta tabla es algo como esto. Ustedes tienen acá cada una de las corrientes, corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente N, por ejemplo, y para cada una de ellas aparece un resumen, un summary de la simulación, por ejemplo en HYSYS. Para cada una de ellas se le define sus propiedades, por ejemplo, flujo total, concentraciones, temperatura, presión, etc. Entonces, básicamente, la definición de este orden, lo que nos ayuda es justamente a definir cuáles son las filas relevantes de cada una de estas columnas de las tablas que presentan los simuladores
convencionales, de los simuladores comerciales. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos la descripción de cómo vamos a trabajar con las variables, y claro, ahora sí debiésemos plantear cada una de las ecuaciones, y que como cada una de las corrientes necesita ser descrita con 3 propiedades, es de esperar que cada uno de los equipos, en cada uno de los equipos, perdón, se plantea al menos 3 ecuaciones, porque es la forma de asegurarnos de que si es que no hay más incógnitas dentro asociadas al funcionamiento del equipo, es de esperar entonces que 3 ecuaciones describan las 3 propiedades de la corriente de salida, asumiendo que se conocen las de entrada. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos en el mixer, ¿no es cierto? Que decimos que las 3 propiedades de la corriente de salida, en este caso la corriente de salida que es 2, esa corriente 2 que está acá, se van a escribir por 3 ecuaciones, y esas 3 ecuaciones van a ser el balance de materia a B, y en este caso el total. Ya donde hemos eliminado la densidad del balance de materia total, ya que lo simplificamos, ya, pero aquí lo lógico sería, por supuesto, poner las densidades correspondientes, las cuales luego se irían, puesto que vamos a asumir que son constantes, ¿ya? ¿Y por qué podemos asumir eso? Porque es un líquido, primero, y segundo, porque los pesos moleculares de los productos y los reactantes son lo mismo, o sea, del producto y del reactante lo mismo, y la relación es 1 a 1. Entonces, como la relación es 1 a 1, ya básicamente estamos diciendo que la masa, si bien se mantiene, por supuesto, a la proporción que hay con moles es la misma, es de esperar entonces que la densidad no cambie, ¿ya? Entonces, con eso tenemos el balance de materia al mixer, que nos entregaría estas 3 ecuaciones que ustedes pueden observar. ¿Ya? Acá lo correcto sería realizar un análisis de grados de libertad, ya para la unidad, pero bueno, tomando en cuenta que al final esto ya lo hemos visto varias veces, yo simplemente lo que les muestro acá es cada una de los balances directamente y un análisis de grados de libertad final. Ya, entonces, continuamos, planteamos el balance de materia al reactor, ¿ya? Y en el reactor aquí vamos a hacer un balance de materia que va a ser válido para todos los CSTR que describen al reactor. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el reactor PFR, como yo les comentaba, iba a ser descrito como un modelo de N CSTR que están en serie, y eso implica entonces que el PFR se escribe como así. Ustedes tienen F2, CA,2, CB,2, y ingresa entonces al PFR, vamos a poner acá un PFR, y aquí estaría entonces F3, CA,3 y CB,3. ¿Ya? Pero lo que vamos a asumir es que dentro de esto, en vez de describirlo de manera continua, vamos a asumir que esto está compuesto por n etapas que están interconectadas entre sí, de esta forma. Aquí está el CSTR iésimo, sigue hacia allá, y aquí está el último. ¿Ya? En total van a ser n CSTR, por lo tanto acá va a estar el i igual 1, por ejemplo, CSTR 1, CSTR 2, CSTR iésimo, y aquí estaría el CSTR enésimo. ¿Ya? Y para cada una de estas unidades se van a definir las siguientes variables. ¿Ya? Se va a definir primero el flujo, que va a ser igual al flujo 2, al de entrada, porque la densidad no cambia, entonces el flujo volumétrico tampoco, porque el flujo másico se mantiene. Entonces va a ser simplemente el flujo 2 que va a entrar y va a salir, el volumétrico. Y las composiciones son las que cambian. ¿Cómo cambian? De acuerdo a la reacción química. Entonces diremos que esta ecuación, la composición que está a la entrada del CSTR iésimo, va a ser Ca super I menos 1, porque viene de la unidad I menos 1, salió del CSTR I menos 1. Y lo mismo vamos a hacer con B, Cb I menos 1. Siguiendo la nomenclatura, entonces lo que sale del CSTR iésimo va a ser Ca super I, y tenemos entonces Cb super I. Ahí tenemos entonces las dos composiciones. Y el F2 lo vamos a mantener simplemente constante, porque es el mismo. Entonces, para no agregar más variables, que en este caso no afecta, vamos a decir que el flujo que pasa a través del CSTR corresponde al flujo de entrada, flujo volumétrico, porque como les comentaba, la densidad no cambia. ¿Okay? Entonces, dicho eso, el modelo que aparece acá en pantalla se puede entender como el modelo a aplicar en cada uno de ellos. Por eso está simplemente descrito para el CSTR iésimo, y luego ahí hacemos
correr el subíndice I para todos los CSTR que componen el modelo del PFR. Y ahí que básicamente, ¿qué dice? Bueno, lo que es de esperar, pues, ¿no es cierto? Que lo que ingresa, que viene desde el CSTR I-1, menos lo que sale de este CSTR, del componente A y el componente B son equivalentes, y aquí viene la reacción química, que sería entonces el volumen de cada CSTR, ya que es V partido por N, siendo V el volumen del PFR y N el número de CSTR. Y acá tendríamos el K1, y este K1 sería la constante directa multiplicada por la composición de salida del CSTR, puesto que la reacción, estamos ahí pensando en la reacción directa así, con K1. ¿Ya? Y luego tenemos la reacción inversa, que dice que el K, porque la reacción 2, donde el B se puede transformar de nuevo en A, y este entonces sería este segundo término que está acá, K2 por la concentración de B a la salida, producto de que en este caso el B para la reacción directa pasa a ser el reactante. Y eso está multiplicado por, como les comentaba, el tamaño del equipo, y lo mismo podemos hacer entonces para el sistema, pero ahora para el componente B. ¿Por qué no planteamos, por ejemplo, el balance de materia total, que sería la otra expresión que necesitaríamos para describir las tres propiedades de las corrientes? Porque ya lo hicimos, porque dijimos que el F2 se mantiene. Eso es equivalente a decir que el flujo volumétrico de entrada es igual al de salida. Entonces ya está planteado, por lo tanto no es necesario. Y no aporta otra variable, puesto que, como les explicaba, asumí de antemano que los flujos se mantenían por este supuesto. Entonces, si observan, acá se pueden plantear tantas ecuaciones como procesos tengamos, o sea, como unidades de proceso tengamos, es decir, n. N para el componente A y N para el componente B. ¿Ok? Entonces, si observan, esto es importante, lo voy a marcar al tiro. Estas ecuaciones entregan variables nuevas, ya que no aparecían, por ejemplo, en el mixer, que son las composiciones. ¿Ya? Y son las composiciones CA y CB desde I igual 0 hasta N e igual 0 hasta N. ¿Ya? Entonces, en estas 2N ecuaciones se pueden identificar 2N más 1, perdón, 2N más 2 variables. ¿Por qué 2N más 2? Porque, bueno, tenemos N más 1 y N más 1 variables una para cada componente. ¿Ya? Luego tenemos, y estas son las ecuaciones que se plantean para el reactor. No planteamos separado la cinética porque directamente la reemplazamos. No planteamos la expresión de Arrhenius porque en este caso no es necesario, porque la temperatura se va a mantener constante dentro de cada CSTR. Entonces simplemente todo se puede reducir en estas dos ecuaciones por cada reactor. Continuamos y tenemos que hacer un par de asignaciones. Ya primero decir, por ejemplo, que lo que ingresa al CSTR1, que corresponde al CA0, de acuerdo a esta nomenclatura, cuando I vale 1, va a ser igual a lo que sale del mixer, o sea, del sistema claro, del mixer, de la unión de las corrientes. Y básicamente que lo que ingresa por B es lo mismo, o sea, es la composición del componente B a la salida del mixer, que es lo que ingresa al primer CSTR. ¿Ya? Y cuando modelemos el separador flash, ¿ya? En el separador flash ingresa la corriente 3. Entonces, como ingresa la corriente 3, tenemos que hacer una asignación similar. Básicamente, decir que lo que sale del CSTR enésimo, ¿ya? Corresponde a la propiedad de la corriente 3, que luego va a ingresar al separador flash. ¿Ya? En este caso lo mismo. Lo que sale del PFR corresponde en flujo volumétrico, en este caso, porque las densidades son constantes, de líquido, por supuesto, a lo que sale lo que sale del reactor, lo que entra al flash. ¿Ya? Entonces, estas expresiones que están acá nos permiten hacer la interconexión. Recuerdan esto de los elementos que son de interconexión topológica de las unidades. Y luego vendría el modelo del flash. ¿Ya? Y para el modelo del flash, si es que se sienten un poco incómodas e incómodos con lo que vamos a ver, porque no nos acordamos por eso, les pido que, por supuesto, me pregunten, pero si quieren más detalles con los pasos intermedios de por qué el modelo del flash tiene la forma que aparece, les pido que revisen el video donde aparece el modelo del separador flash o la ayudantía que les hizo, que les subió Felipe, con un ejemplo de cómo se resuelve el separador flash. Ya. Yo simplemente voy a
tomar los aspectos relevantes de ese modelo que básicamente necesitan ciertas conversiones. ¿Ya? Tomando en cuenta que ahora aparecen dos fases, una fase líquida y una fase gas, ¿ya? Las densidades ahí sí que no se van a mantener, ¿no es cierto? O sea, podemos asumir que la densidad del líquido a la entrada es igual a la densidad del líquido a la salida, pero claramente la densidad del gas a la salida no es igual, porque es un gas. Entonces, tomando eso en cuenta, para ese caso, lo mejor es cambiar todo a ya sea base másica o base molar. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es pasarlo a base molar, ¿ya? Y entonces voy a poner que los flujos molares, en este caso flujo molar de 3, se puede describir mediante el flujo másico, ya que sería flujo volumétrico por la densidad, partido por el peso molecular. ¿Ya? El peso molecular de A y B es el mismo, es 100, por lo tanto es una constante, porque independientemente de la composición, siempre va a ser 100 el peso molecular, porque tengo solamente A y B, y la relación es 1 es a 1, en moles. Necesito también la fracción molar de los compuestos para hacer las expresiones de equilibrio, para describir las expresiones de equilibrio, las cuales simplemente voy a poner que va a ser la composición de A en 3 partido por la concentración total. ¿Ya? Esto también se puede ver así, si quieren. Perdón, el flujo volumétrico, por ejemplo, F3 multiplicado por CA3, ya ahí estarían los moles, ¿no es cierto? Y acá estaría entonces F3 de CA3 más CB3. Esto es la composición de 3 y se van los flujos y entonces queda esa expresión. Entonces básicamente son equivalentes básicamente moles de A que entran por 3 partido por los moles totales de la corriente 3. ¿Ya? Eso es como de bien, harto de balance y uno ocupa harto estas cosas en química de proceso y en balance, si ya les hizo el profe Gonzalo y el profesor Ricardo, por supuesto. Tenemos la definición de la fracción molar de B, que sería aplicando la ecuación de suma simplemente para la entrada, y esta definición de composición total que se requiere porque ahí aparece. ¿Ya? Si observan, estas son ecuaciones que son casi como de asignación. ¿Ha conocido lo que sale del último CSTR? Esta cuestión es directamente reemplazarlo, entonces tampoco es tan difícil y de hecho se van a dar cuenta que esto ni siquiera pertenece a las ecuaciones que describen el modelo del Flash, son como ecuaciones que preparan los datos para resolver el Flash. Ahí le pongo un ejemplo, un dato ahí que el gorrito representa el flujo en base molar. ¿Ya? Y el modelo del Flash, como les decía, lo pueden ver en detalle en la clase del Flash, pero básicamente sería balance de materia total, ¿ya? Balance de materia por componente al componente A y al componente B, y si hubiese más, al resto de los componentes, ¿ya? Donde tienen que los Y representan las fracciones molares en la fase gas y los X las fracciones molares en la fase líquido. Las expresiones que son de equilibrio, que podemos plantear tantas como el componentes tengamos, donde K y KA y KB, en este caso, representan estas constantes de reparto, ya que se asume que si es que el BLE, el equilibrio líquido-vapor, se puede modelar de manera ideal, ambas fases, entonces eso queda como la presión de vapor de cada componente partido por la presión total. Ley de Raoult y ley de Dalton. Ya, entonces tenemos esas expresiones y el PA sabemos que los vamos a sacar las presiones de vapor de las expresiones de Antoine, son las típicas estas de logaritmo, unas constantes menos otra constante partido por una dependencia, con una dependencia inversa de la temperatura. Y finalmente tenemos la ecuación esta que está acá, voy a poner acá Antoine, estas son las expresiones de equilibrio, o sea, el equilibrio líquido-vapor, cómo se modela el equilibrio líquido-vapor, perdón. Y básicamente la última ecuación que está que ustedes ven acá representa la ecuación de Radford-Race, ya que es la ecuación de que las sumas de las dos fases de las composiciones de las fracciones molares, la resta de ambas de las sumatorias tienen que dar igual a 0. Ya que eso, como les comentaba en el video, es para evitar la generación de la aparición de raíces espurias. Entonces la idea ahora es que una vez que resolviéramos ahora sí el modelo que describe el Flash, ¿ya? El modelo que describe el Flash tendría como incógnitas flujos en base molar, ¿no es cierto? Porque describimos el F4 molar, el F5 molar y los respectivos fracciones molares, I de 4 e X de 5.
Entonces, como les comentaba, en el diagrama vamos a trabajar con estas propiedades, flujo volumétrico y concentraciones molares, para cada corriente. Entonces, eso implicaría que una vez que resolvemos el separador Flash, vamos a transformar de molar a volumétrico. Y de fracción molar también ¿cómo se llama esto? A composición molar. O sea, vamos a llevar los flujos a litros por segundo y la composición a mol por litro. ¿Ok? Entonces, básicamente uno tendría que aquí hacer un análisis paso a paso, como les digo, pero entonces podemos adelantarnos tomando en cuenta que esta parte de las competencias del curso ya está como vista un poco antes. Y por último tenemos el modelo del separador, que básicamente nos dice que la corriente 5 se separa con una determinada fracción, en este caso se llama fracción de purga, eta, y eso implica que si esa fracción de purga es eta, entonces sabemos que el flujo de purga va a ser igual a la fracción de purga por el flujo que ingresa al separador. Mediante un balance de materia total podemos decir que lo que no se purga se recicla, y luego, como sabemos, los separadores mantienen las composiciones. Así que con eso ya está. ¿Ya? Entonces, en total, acá aparece 31 ecuaciones, pero realmente son 31 ecuaciones contadas de manera como correlativa, pero noten que acá tenemos n ecuaciones. Entonces, como que es mejor contarlas al final esas n ecuaciones. Entonces sería realmente este 31, que ustedes ven acá, realmente sería más bien 29 ecuaciones correlativas, más 2n ecuaciones que corresponderían a las ecuaciones 4 y 5. Esas son las ecuaciones que describen el modelo completo. Y como variables, ya ustedes pueden después seguir cómo aparecen estas variables, cómo van apareciendo, van a aparecer los flujos volumétricos de las corrientes que ahí aparecen. No está, por ejemplo, la corriente 4 porque no apareció en ningún lado la descripción del sistema. Las concentraciones molares de las composiciones que son de las corrientes que básicamente son necesarias. Igual se pueden agregar las otras, como les explicaba, pero aparecen en el modelo que simplemente planteamos, aparecen de 5 corrientes. Los flujos molares de las corrientes involucradas en el flash, las composiciones, en este caso concentraciones molares de A y B, en la siguiente hoja de B, para la sección del PFR, o sea, para cada pedacito del PFR, aquí está para B, que entrega n más 1 variables, perdón. ¿Por qué n más 1 variables? Porque tenemos desde el 0 hasta el n. ¿Ya? Tenemos también las fracciones molares en el flash, en este caso para la corriente 3 y 5, y las fracciones molares para el gas, la composición total y otras variables que ahí aparecen, lo que da un total de 36 más 2n variables. Y como teníamos 29 más 2n ecuaciones, tenemos unos grados de libertad que son 7. ¿Cuáles son esos 7 grados de libertad? Fíjense. Igual lo pueden revisar después con calma. Pero, ¿qué sabemos nosotras y nosotros? Bueno, sabemos que planteamos el balance al mixer y los balances a los reactores, etc. ¿Ya? Y entonces en el mixer, por ejemplo, la idea era describir el comportamiento del flujo de salida del mixer. Por lo tanto, esa ya no es una variable y que todavía quede por describir. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, para las composiciones en el mixer. ¿Ya? Luego, en el caso si nos vamos a la siguiente unidad, que sería el reactor, se plantearon n ecuaciones para ir describiendo las salidas de cada una de los pedacitos de PFR, o sea, están casi todas descritas excepto la 0. Y la 0 también se describió con la ecuación esa que dice que las composiciones en 2 son iguales a las composiciones a la entrada, esta que está acá. Por lo tanto, también está descrita esa variable. Entonces también podemos decir que, desde ese punto de vista, las composiciones de B también están descritas, en este caso para cada pedazo de PFR. ¿Ya? Luego tenemos las fracciones molares, las cuales se describieron en el modelo del Flash y se describieron básicamente mediante balances de materia por componentes, por ejemplo, relaciones de equilibrio,
balance de materia total del flash nos permitiría describir el flujo volumétrico, el flujo molar de la corriente 4 y 5. ¿Ya? El flujo de la corriente 3 queda descrito por su definición, ya que está acá, que es el flujo molar de 3, perdón. Flujo molar de 3 es esta que está acá. ¿Ya? Entonces también queda descrita. Entonces los flujos molares también están descritos. Las composiciones, las fracciones molares, las composiciones molares de A y B en las corrientes 3, por ejemplo, está descrita como lo que sale del último CSTR. La de las 5 queda descrita por lo que les comentaba a la salida del flash. Yo describo ahora las composiciones. Y la de las 7 queda descrita por esas relaciones de igualdad de composiciones que son propias de los mixers. Entonces también están descritas. Y básicamente los flujos volumétricos, si seguimos avanzando, el flujo volumétrico de 3 queda descrito por la relación que en la balanza de materia total en el PFR. El flujo volumétrico de 5 queda descrito por esa expresión que está acá. El flujo volumétrico de 6 y de 7 están descritos por la definición de la fracción de purga y el balance de materia total. Y entonces nos damos cuenta que esto ya está listo, entonces están todas estas definidas. La presión de vapor del compuesto A está definido por la expresión de Antoine. La presión de operación no está descrita, pero sabemos que es un dato. La razón del equilibrio líquido-vapor está descrita por la expresión del modelo ideal del VLE. La temperatura va a ser una variable dada, el volumen también y el eta. Entonces, en síntesis, los 7 grados de libertad que quedan por describir estarían dados por 1, 2, 3, 4, que serían la presión, temperatura, volumen, fracción de purga. Esto también ya estaba escrito. Ahí varían 4. Y las otras 3 que faltan están acá, que serían el flujo 1, que es la composición de entrada, la composición de A y la composición de B en la corriente 1. Y ahí están las 7 variables que quedarían por describir. ¿Ya? Entonces, estas 7 que están acá serían flujo 1, CA1, CB1 y las que les comentaba, P, T, V y eta. Están las 7. Y luego sabemos que por especificación está fija todas estas variables. Flujos, composiciones de entrada, la presión del flash y la temperatura. Lo que implica entonces que los grados de libertad son 2, que corresponderían a el volumen de la reacción y la fracción de purga en este caso. Por lo tanto, el sistema presentaría 2 grados de libertad que, desde el punto de vista del análisis, de lo que vamos a hacer a continuación, serían equivalentes a los valores necesarios de V y eta, los cuales se van a definir mediante un criterio económico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a definir como un criterio económico, o sea, vamos a tener entonces grados de libertad 0, siempre y cuando digamos que las variables de decisión van a ser V y eta, ¿ya? Y ese V y eta entonces se van a fijar una vez que simulemos el diagrama en el espacio de V y de eta para distintos valores de la función objetivo. Entonces vamos a tener que hacer un mallado de esto y luego vamos a tener que simular los distintos escenarios. Vamos a definir quizás una superficie de respuesta computacional como lo que ustedes están viendo acá. Y entonces a partir de esto, por ejemplo, vamos a definir que en este punto que está acá se va a encontrar el beneficio máximo, que será equivalente al que se obtiene con un eta óptimo y con un V óptimo. ¿Ya? Los cuales, por supuesto, considerarán aspectos relevantes tales como si reciclo mucho, quizás voy a desplazar el equilibrio hacia el lado de los reactantes, lo cual no quiero. Si el volumen es muy grande, entonces quizás voy a perder mucho, aun cuando voy a convertir mucho. Entonces básicamente el trade-off ese está directamente identificado con esta función objetivo. ¿Ok? Entonces, con esto entonces decimos, grados de libertad son 0, siempre y cuando yo defina estas variables y por supuesto las variables especificadas sean conocidas y valores dados. ¿Ok? Y con eso entonces
con la primera parte, donde básicamente llegamos a modelos. Y estos modelos nos permiten entonces, mediante todo este procedimiento, obtener que los grados de libertad son 0, asumiendo por supuesto que tenemos que conocer V y eta para poder simular el sistema. Entonces ahora recién pensaríamos en el método de simulación. ¿Ya? Y aquí entonces pensaríamos en el método ya sea secuencial o el método simultáneo basado en ecuaciones. ¿Ya? Entonces, como el método simultáneo basado en ecuaciones es como lo mismo que hemos hecho antes, con la diferencia que ahora sería un sistema de, no sé, de más variables, un sistema más grande. Entonces, voy a irme directamente al método secuencial, porque el método secuencial entrega esta competencia extra que tiene que ver con la identificación del reciclo y la propuesta de una secuencia de cálculo, directamente. Entonces el simultáneo sería equivalente a resolver el sistema simultáneamente, todo junto. Y entonces, para eso tendríamos que, método secuencial, identificar una secuencia de cálculo, y como les explicaba en la clase pasada, la secuencia de cálculo parte con la identificación de reciclos. ¿Ya? Y esto es lo que yo les comentaba al principio de la clase, que creía que era mejor seguir haciendo ejemplos, más que meternos en un método de asignación de reciclos y secuenciamiento, porque eso es algo que básicamente se podría leer, o se podría quizás guiar un poco, pero es algo que creo que no aporta tanto como hacer esto en la práctica directamente, ¿ya? Entonces, una vez que identificáramos el reciclo, que en este caso uno lo puede observar que corresponde a lo que está identificado en magenta, ya que es donde la información se devuelve, ¿ya? Igual le puedo dar el spoiler, básicamente es que se identifican los reciclos si es que uno hace un seguimiento de la información. ¿Cómo se hace el seguimiento de la información? Uno puede decir, mira, si conozco F1, entonces se hace así. Si conozco F1, entonces puedo resolver el mixer. Y por supuesto también tengo que conocer F7. Con el mixer obtendría entonces el flujo 2, que me permitiría entonces resolver el PFR. Con el PFR obtendría el F3, si es que lo pudiese resolver, y obtendría entonces la información suficiente para resolver el flash. ¿Ya? El flash. Con el flash obtendría las corrientes F4, que no me lleva a ningún lado, es la corriente de ahí arriba. Y con el flash también obtendría la corriente F5. La corriente F5, más lo que necesite para describir el splitter, en este caso la fracción de reciclo, de purga, perdón, la cual ya les comentaba que es parte de los grados de libertad, o sea, asumimos que esto ya está dado. Entonces con F5 y los grados de libertad que cierran el diagrama de proceso, podría entonces resolver el splitter. Y con el splitter voy a obtener F6, que no me va a llegar a ningún lado, y F7. Y F7 ¿ya? Me serviría para resolver el mixer, que para eso requeriríamos F1. Entonces, si observan, el mixer, ¿ya? Que se supone que fue resuelto, entregó información para resolverse a sí mismo. Entonces, esa es la clave para identificar que entre esa unidad, en esa unidad, perdón, se obtiene información, en este caso F2, que luego sirve para conocer información de entrada a esta misma unidad. Por lo tanto, hay un reciclo de información. ¿Ya? Y las corrientes que son parte del reciclo, ¿ya? Son básicamente todas las que están unidas en este diagrama, que serían, si las marcamos ahora con verde, que sería la corriente F7, F2, F3, F5 y F7. No participan en el reciclo ni F4 ni F6, porque esas son corrientes que o van a otros procesos o salen del reciclo. ¿Ya? Entonces, eso implica que el reciclo está compuesto por las corrientes desde la F2, F3, F4, F5 y F7. ¿Ya? Ahí está. Todas esas corrientes participan en un mismo loop de información. ¿Ya?
Y ese loop de información es el que tiene que ser cortado, ¿ya? Y cada una de las corrientes que participan en este loop de información son candidatas a variables de teorización, cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas puede ser variable de teorización. Da igual. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas, si yo la rompo, si yo la corto, entonces el sistema va a dejar de tener reciclo. Cualquiera. Ya no necesariamente tiene que ser la corriente de reciclo, la F7. Si, por ejemplo, yo defino que la corriente de teorización es la 3, por ejemplo, ¿ya? Y entonces acá defino, por ejemplo, el F3, y acá pongo que este es el GF3, ahí el sistema ya no tiene reciclo de información. Y se debería resolver, si es que ese fuese el caso, entonces la secuencia de cálculo sería flash, splitter, mixer, reactor. Y ahí entonces obtendríamos para un F3 dado, obtendríamos un G de F3. Si la corriente de teorización, ahora con rojo, ya no es el F3, sino que ahora es, por ejemplo, el F2, entonces lo que va a cambiar, entonces acá estaría F2 y acá estaría GF2, lo que va a cambiar es la secuencia de cálculo. Entonces ahora va a ser dado F3, perdón, dado F2, voy a resolver el reactor, el flash, perdón, que le puse separador, entonces vamos a poner el mismo. El reactor, el separador, no, le puse flash, está bien. Reactor, flash, el splitter, el mixer, y con el mixer entonces obtendríamos el GF2. Y entonces haríamos la ecuación de punto fijo. Entonces cualquiera de esas corrientes puede ser, es candidata a ser variable de corriente de teorización y por lo tanto romper el lazo. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor? Desde el punto de vista matemático, cualquiera. ¿Ya? Porque todas rompen de la misma manera el lazo. Desde el punto de vista práctico, el reciclo. El reciclo es la mejor variable de teorización que nos podemos dar. Voy a ponerlo acá. Y ahí es la que vamos a escoger. Y aquí va a estar el G de F7. ¿Y por qué es la mejor? Si se quieren preguntar esto. Porque cuando definimos una secuencia de cálculo, en este caso la azul, que va a ser la definitiva, que va a ser dado F7, entonces de manera secuencial resolver mixer, luego el reactor, luego el flash, luego el separador para obtener el G de F7. Si observan, me tengo que dar un iterador inicial del F7 y luego esto aplicar la ecuación de punto fijo para actualizarlo. Pero el primer iterador que me tengo que dar es el F7.0. Y como yo les contaba, darse iteradores iniciales es algo que no es fácil. Por lo tanto, si escogemos una variable, una corriente de teorización, ya, que sea, que permita obtener una corriente, o sea, un iterador inicial fácil de obtener, mejor, o que tenga sentido físico. ¿Ya? Y básicamente, si nosotros cortamos la corriente 7, entonces, si, por ejemplo, definimos que la corriente 7 inicial es 0,0,0, o sea, no hay flujo, entonces, como iterador inicial, vamos a resolver un sistema sin reciclo. Y un sistema sin reciclo es físicamente factible, ¿ya? Pero si, por ejemplo, tomáramos como corriente de teorización el F3, que se puede también, entonces el F3 cero que nos tendríamos que dar, tendría que tener sentido físico. Y no tiene sentido físico, me entregaría errores de hecho de cálculo, si es que yo el F3 cero lo defino como 0, 0, 0. Porque básicamente implicaría que nada entra al flash, por lo tanto nada sale del flash, por lo tanto nunca convergeríamos. ¿Ya? Porque estaríamos resolviendo algo que no tiene flujos. Y nunca saldríamos de ese loop. Entonces, tomando eso en cuenta, la elección adecuada de la corriente de teorización va a permitir, aparte de romper el lazo, va a permitir que nos demos un iterador inicial que sea fácil de dar. En este caso, un iterador inicial que tenga sentido. ¿Ya? Ok. Tomando en cuenta que con esto terminamos toda la parte de análisis
para implementar en MATLAB, ¿ya? Quisiera preguntarles si tienen dudas respecto a toda la lógica que hay detrás de esta metodología de simulación. ¿Les queda claro esto? Sí, profe, al menos a mí me quedó claro. Ya. A Alois o en este caso a Anaís, ¿tienen alguna duda respecto a esto? Ahí me escribieron por el chat. Estaba esperando. Me dice, Anaís me dice que no hay... Sí, y claro, Alois efectivamente me dice que tiene que revisarlo mejor y efectivamente tiene que revisarlo mejor. ¿Ya? Entonces, para evitar que nos sigamos como calentando la cabeza y generando más como nudos mentales, vamos a terminar la clase acá, ¿ya? Porque ustedes tenían una misión que tenían que tener para ayer, que era ustedes mismos y mismas resolver el diagrama de Otto Williams, que asumo que igual por el tiempo fue más complejo porque estaban trabajando en la primera evaluación, que le habíamos dado un poco más de tiempo para que pudiesen terminarla de buena forma. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Quédense con estas cosas que son antes de la implementación. Revisen el ejemplo que hice la clase del martes y la del jueves anterior, ya que tiene dos partes. Primero, modelo de grados de libertad y luego implementación. Y el martes vamos a tomar esto y lo vamos a aplicar en MATLAB. ¿Ya? Y con esto van a tener una batería de ejemplos que les va a permitir afrontar de manera adecuada la evaluación, porque no es más que esto. ¿Ya? Es básicamente modelo, análisis de grados de libertad total y propuesta de secuencia de cálculo. Y luego es la implementación en MATLAB, que básicamente es la única diferencia que tiene respecto a lo que hicieron antes, es que ahora hay que agregar un while. Pero eso lo podemos seguir trabajando y reforzando en la próxima clase. ¿Ya? Entonces con esto terminamos. Si no tienen más dudas y si tienen consultas que les aparezcan después de ver y de revisar los contenidos nuevamente, me lo comentan que con gusto les respondo. ¿Ya? Que tengan buena mañana, que les vaya bien. Gracias, profe, que Chao, esté bien. chao. Chao, chao.